Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas, profe. Hola.
Sí, buenas tardes, alumno. ¿Cómo le va? Habla el ingeniero Maximiani. No sé si me alcanzan a escuchar. Buenas Buenas tardes, tardes, sí profe. se escucha. Buenas tardes, profe, si se escucha. Ahí está, no, que tengo los dos apagados los parlantes. Ahí está. Estoy ordenando, porque se me había cortado el internet, recién no sé qué problema tuve. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Básicamente, la materia necesitaría que armen un grupo de mecatrónica, sería Electrotecnia 2 del 2M10. Yo ya tengo armado el de la mañana, me faltaría que alguno arme un WhatsApp y de esa forma pasamos la información, nos mantenemos en contacto, aparte de mantenernos a través de autogestión. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, 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 Sí se se escucha. escucha. Ah, bueno. ¿Tienen armado ya algún grupo de WhatsApp? Estoy en eso, profe. Ah, bueno, bueno. Si le tengo que pasar el número de teléfono mío, después me avisa y ahí le paso un número. Y después se incorporan todos y bueno, sería Electro 2, 2M10, 2021. Y después yo ahí ya le paso información, algunos apuntes, algunos PDF y demás. Básicamente la materia es máquina e instalaciones eléctricas. Sería el programa sintético, estaría en la parte de circuito magnético, donde es imanes y electroimanes, serían imanes y magnetismo y electromagnetismo. Después tendría la parte de máquina, que es máquina estática del transformador, y como máquina dinámica, el motor y el generador. Después máquinas especiales, motor paso a paso, motores, motor universal. Y después tendríamos la parte de instalaciones eléctricas, que es para la parte de comercial, domiciliario y comercial industrial. La parte de coseno phi, factor de potencia y algo de luminotecnia, como para interpretar y calcular lo básico de una instalación y de una iluminación. Con respecto al libro, básicamente no tengo preferencia por ninguno. Todos los libros, en lo que respecta a máquina, están todos actualizados, dependerá de la editorial y del año de publicación, pero las leyes son las mismas. Lo que podrá variar entre un libro y otro es la nacionalidad y la interpretación del autor, si un ingeniero electricista, un mecánico, un electromecánico, un electrónico. Variará el sentido de circulación de la corriente, lo convencional o no convencional, la unidad de medida, demás, pero a eso no afecta. Normalmente, el libro que se utiliza en mecatrónica, y yo cuando estaba dando Electrotecnia 1 hace un par de años atrás, el de Alcalde de San Miguel, es un libro que es compacto, sencillo, tiene teórico práctico, tiene parte de Electrotecnia 1, Electrotecnia 2 y la parte de la electrónica básica. Así que el que lo tenga es un buen compañero. Y que tenga algún otro libro de otras marcas, de otros autores y demás, en la parte de máquina no hay ningún problema. Con respecto a la parte de instalaciones eléctricas, yo me guío mucho por las normas. Nosotros en nuestro país tenemos la norma de la Asociación Electrotécnica Argentina, que es la que hace referencia a la ley de seguridad e higiene en un establecimiento, que es la 19587, una ley nacional. O sea, no solamente de acá de Córdoba provincia o Córdoba capital, sino de toda la nación. Entonces, ahí tenemos la 90364, que es la norma de locales y de uso para la parte de instalaciones eléctricas. La norma es la AEA. La parte 7. Y después tendríamos, acá en Córdoba, hay una ley provincial, donde tenemos un ente regulador de los servicios públicos,
que se llama ERCEP. Entonces ellos tienen un cuadernillo de electricista matriculado categoría 3, donde está dividido en 5 partes. La primera y la segunda corresponde a matemática y la parte de electrotecnia básica, y el tercero y cuarto corresponde a máquina y la parte de instalación eléctrica. Y el quinto es la deber y derecho del instalador electricista, y bueno, ahí, bueno, esa parte van a tener que conseguirse un abogado. En la tercera y cuarta está la parte de máquina e instalaciones y cómo realizar una presentación para obtener el apto eléctrico en una instalación eléctrica. Los que no son de Córdoba y dice, bueno, yo no voy a hacer el apto eléctrico. Básicamente es una ley provincial, o sea, en este caso provincia de Córdoba. Salta ya la tiene hace un tiempo, la parte de Santa Fe está revisando ahora a la de Córdoba y Buenos Aires también. Y bueno, dado la incumbencia que ha tenido esta ley y los beneficios que ha tenido para la gente común, las personas, animales domésticos, desde el punto de vista de la seguridad, ahora se está implementando a nivel nacional, está en la Cámara de Senadores de la Nación, para crear el ente regulador de servicio público a nivel nacional, que en este caso sería el ENRE, el Ente Nacional de la Energía Eléctrica. Por lo cual, si yo calculo que el año que viene, este año, puede ser en esa, o el año que viene, ya salga como una ley nacional de seguridad eléctrica para que cuando un usuario cualquiera, un comercio, una casa, habitación o una pequeña y mediana industria tenga que pedir el medidor a la prestadora de servicios eléctricos, ya sea una cooperativa, necesita el apto eléctrico. Así que no está de más y bueno, son requerimientos que se van a necesitar. En el caso particular de Córdoba, se realiza el apto a través de un informe. Hay que hacer un desarrollo de planilla, lista de materiales, circuito unifilar, sacar fotos del establecimiento donde están instalados los distintos elementos y componentes, y todo eso se envía a leerse a todas a través de la página. Y de esa forma se obtiene el certificado. El trabajo práctico final que yo les voy a pedir va a ser el apto eléctrico de la casa habitación, departamento, la garita, donde estén viviendo. El fondo de la casa, que tenga una piecita donde... Básicamente, donde están viviendo necesita suministro de energía eléctrica. Por lo cual, la última semana, y antes de rendir la materia, necesito que me pasen por WhatsApp o autogestión o por el mail, que después ya se lo voy a pasar, el apto eléctrico de su instalación eléctrica. En aspecto general, total, después ya lo vamos a ir leyendo y demás, y ver a ver cómo se hace, para que después cuando se reciban, como técnicos en mecatrónica, puedan realizar trabajos de llenado de planes, y se cobra bien, están entre 4 y 5 mil pesos. Así que una buena salida laboral. Y vamos a ver los pormenores que tienen las distintas instalaciones eléctricas de todos los alumnos y bueno, todas las instalaciones que he estado revisando, viendo en todo el año de trabajo que tengo como electricista. Yo soy ingeniero electricista, la especialidad mía es asesoramiento energético a las empresas, hace referencia a cómo paga la luz un establecimiento. Así que tengo un poco de experiencia en esa parte. Y después la parte de Profe, instalación. Sí, perdón que lo interrumpa. Estaba tratando de hacer algunas pruebas para poder grabar y bueno, no me están andando. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda grabarse las clases? sí, básicamente, yo no sé si yo tengo que autorizarlo, la verdad es que no sé. Y si no A me ver, puede autorizar y empiezo a grabar desde mi máquina. está bien, no hay problema. Eh, no sé, acá como... vamos a habilitar todo público. A ver si quiero ver si no hay algún otro.
Están todos incorporados, no sé cuántos son, 25 son. A ver, estoy viendo, a ver si hay. Y ahora en la nube, acá dice, selección de vídeo. A ver si conectan. Ahí me dice que está grabando ahora. O sea que se lo grabo y después seguro que se va a quedar en mi máquina y después lo pasaré yo al WhatsApp o al autogestión. Porque no sé cómo hacer para que usted autorizarlo a usted. No, me voy a tener que meter en la máquina, en las modificaciones y demás. Bueno, en todo caso, bueno, sigamos con la clase y después vemos cómo lo Sí, después resolvemos. vamos a hacer un cortecito, porque evidentemente no voy a estar sentado acá 4 horas. Entonces vamos a hacer un cortecito 8 menos cuarto hasta las 8 y ahí ya me fijo. 8 menos 10 hasta las 8. Vamos a hacer un cortecito porque tengo que ir al baño también. Tengo que preparar el mate, calentar el agua. Y ahí nos fijamos. Pero ahora ya lo estoy grabando ahora. Perfecto, muy amable. Disculpe que lo interrumpa. No, no, está bien. Voy a apagar la cámara porque veo que se me complica acá. Es para no tener tanta... la otra cámara también. Sí, las dos voy a apagar. Ahí. Bueno, entonces sería libros para las máquinas, ya sean motores, transformadores, cualquier libro, no hay ningún problema. En este caso, el alcalde de San Miguel. Después hay otro que es un libro, diríamos, cómodo, compacto también, sencillo, de Fray Mora, que después ya se los paso bien, eso lo pueden conseguir por la página, ahí por el Google, o algún otro libro, no tengo preferencia. Y después la parte de instalaciones eléctricas, también hay algunos libros de algunos representantes como Siemens, como Merlin de Herán, hay algunos cuadernillos que ellos tienen, la Gran Boveri, así que por eso no hay ningún problema. Eh, Básicamente sí diríamos, sería como apoyo y como base el libro del ERCEP, del ente regulador del servicio público, el electricista categoría matriculado, el electricista categoría 3. Eh, Después la parte de cocina frío, bueno, factor de potencia y la parte iluminatoria tengo algunos apuntes. Básicamente yo la información que tengo, a medida que van sucediendo los distintos temas, yo le voy a ir incorporando, ya sea por autogestión o por el WhatsApp. Hay muchos alumnos que son matriculados, entonces ellos me van ayudando a incorporar en el WhatsApp los distintos apuntes o algunas normas de la EA, que son dos manuales, uno en la 9364, la parte 7, y después un cuadernillo de hasta 10 kilovatios, que viene en colores también y bastante importante para realizar el apto eléctrico. Y bueno, en el aspecto general, la trato de dividir en dos partes la materia y hacemos dos parciales, sacando más de 6, tiene aprobación directa, sería dos parciales de 6, más el trabajo práctico, teórico práctico, sería el apto eléctrico. Bueno, la asistencia, yo no tomo asistencia, veo que acá tengo cerca de 22 alumnos en el listado y acá me figuran 25. Puede ser que haya algunos alumnos que realicen de nuevo la clase para rendir ahora en julio. Los que figuran en acta son los que yo voy a tener presentes, y los que no figuran en acta y están en clase, no voy a molestarlos a ninguno, así que no tengo ningún problema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que estuve hablando. Ahora voy a abrir la cámara. Hay promoción. No le escuché.
si la materia posee algún tipo de promoción o es solamente regularidad. No, no, aprobación directa. Usted, la nota es 6 ahora, de acuerdo a la nueva reglamentación. Saca menos de 6, tiene que hacer recuperatorio. Saca más de 6, 6, 7, 8, 9, 10, tiene aprobación directa. Me entrega el trabajo, es individual, el trabajo del apto eléctrico, que eso después ya lo vamos a ver para antes de julio, y después ya se inscribe usted en cualquier fecha de examen y yo después vemos si las notas no son muy parejas, hay mucha diferencia, 6-10 en el examen final, en el acta final, el acta que le va a quedar a usted como nota final de la materia, y bueno, si tiene 6-10, que no le puedo poner 6 y no le puedo poner 10. Entonces podemos tomar alguna preguntero ahí, unas preguntitas, y para equilibrar ahí, pues, es decir, 16 son 18, 16 dividido 2, 8. Y bueno, pero no me gusta poner 8 porque sí. Entonces, me gustaría poner más 6 que 10. Entonces, el alumno tiene que estar predispuesto porque el ingeniero Maximini es excelente ingeniero en electrotecnia. Y los alumnos del ingeniero son excelentes. O el ingeniero Maximini es extraordinario dando clase y los alumnos del ingeniero Maximiani son extraordinarios rindiendo. Entre el ordinario y el extraordinario, la diferencia es el extra. Hay un extra que el alumno lo tiene que incorporar como base para que no ande buscando una notita baja y demás. Maximiani hace la clase teórica práctica, recién estaban viendo, tengo un pequeño estudio muy ilusionista, no somos ilusionistas. Entonces, nosotros los electricistas hacemos ver los efectos de la corriente eléctrica, calor, movimiento, luz. Nosotros somos ilusionistas las personas. Entonces, Maximiliani tiene un pequeño estudio de cine acá que lo va a ilusionar con todos los elementos, máquinas e instalaciones eléctricas. Tengo un pequeño taller que tengo 6 hijos, entonces estoy en este caso, estoy en la oficina del taller y si hace falta algún componente o elemento, lo tengo la cámara, así que lo vemos a medida que va sucediendo las clases. En este caso particular, recién estaba poniendo en la cámara 3 componentes que serían los elementos eh, pasivos de un circuito eléctrico, un resistor, un capacitor y un inductor. Ya lo vieron en Electrotecnia 1, en aspecto general hicieron las conexiones y demás. A mí lo que sí me interesa, no importa tanto las, diríamos, resultados de 3,5, 3,8, no, a mí lo que me interesa es que interprete 3 leyes básicas en los circuitos eléctricos, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la ley de Joule, interpretando física y eléctricamente, analítica y eléctricamente esas ecuaciones. La parte del circuito eléctrico en Electrotecnia 1 es básicamente muy sencillo. Usted no interpreta física eléctricamente la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la ley de Joule, ya está complicado. Entonces vamos a ir haciendo de a poco un análisis. Los ejercicios, y yo tengo algunos programas, algunas aplicaciones, Apple, que saco de distintas universidades tecnológicas de nuestro país como de otros países, más que todo de habla hispana. Entonces utilizo muchos simulines para hacerlo dinámica la clase y tener una interpretación. Todas esas páginas son gratis, así que eso después, a medida que voy pasando las distintas páginas, si no me equivoco, tengo un listadito, que eso está en la planificación que le pasa en la autogestión. Al último hay básicamente la ubicación de los distintos libros que yo uso en la biblioteca de la tecnología. Con el número, usted directamente elige un libro, tiene la ubicación, va a ese lugar y está el libro ahí. Lamentablemente ahora con el tema de la pandemia no podemos ir a la biblioteca. Entonces habrá que ver, a ver en forma virtual, a través de distintas páginas que hay en Google, de conseguir algún libro, si uno quiere extenderse, quiere ser extraordinario alumno.
Alumno a alumna, por supuesto. Siempre hablo de estudiante para tomar todos los géneros, así que no hay ningún problema. Con respecto a la Apple o los simuladores que tengo para distintos temas de la materia, son todos gratis, así que eso también. Y si no, después tengo una hoja que me parece que estaba ahí dando vuelta, donde tengo las distintas eh, ubicaciones ahí, las páginas, así que los pueden incorporar. Va muy despacito, tranquilo. Yo lo hago muy teórica, práctica y algunos cuestionamientos, algunas preguntas que le puedo hacer al alumno, porque siempre acuérdense, no hay preguntas tontas, sino alumnos que no preguntan, o alumnos, en este caso sería estudiante. Entonces, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Usted tiene que preguntar todo ahora. En estas horas que tenemos como estudiante, tiene muchas dudas, por eso es alumno. Alumno es falta de luz, ese es el significado. Por eso no me gusta alumno o alumna, me gusta más estudiante, porque está estudiando. Entonces, el estudiante tiene que hacer preguntas. Profe, no entiendo esto, por más que sea, que parezca media obvia la pregunta para una respuesta básica, no importa. Lo importante es tratar de hacer preguntas. Me hacen preguntas en clase, me hacen preguntas por WhatsApp, si le queda alguna duda, después yo se las contestaré a trabajo durante el día. Entonces a veces a la mañana se me complica un poco, pero después ya tarde, noche, ya me siento tranquilo y ya puedo llegar a contestar. Si hay alguna emergencia o algo por el estilo, bueno, si hay alguno que trabaja en la calle y quiere que hagamos algún trabajo juntos, hacemos lo que se llama unidad transitoria de empresa. Hacemos un asesoramiento ahí de factura de luz. Eh, el ingeniero Maximiano, menos bichito luz, todo. Aunque el ingeniero cuando era joven le sabían decir a algunos, dice, con los ojos que tenés ilumina bastante, dice. Entonces, he hecho la parte de mantenimiento, he estado trabajando en cooperativa, hasta 33.000 voltios he trabajado. Entonces, desde ese punto de vista, las preguntas, no, por más que parezca obvio, más, no, no hay ningún problema. Eso con respecto a los circuitos eléctricos. Tres leyes básicas para los circuitos eléctricos. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff y ley de Joule. Después habrá teoremas, teorema de Teven, teorema de Norton, teorema de superposición, distintos teoremas de Leblanc, Ferrari, bueno, ya después ya lo vamos viendo algunos. Pero eso sería lo más básico. Y como el ingeniero Maxime tiene 3 nenes y 3 varones, Maxime siempre pone 3, 6, 9, el número que le gusta. Si saca 3, tiene que hacer la materia nueva. Si saca 6, tiene ahí aprobada la materia. Y si saca 9, está felicitado. Y después en las máquinas, que es el tema que le toca este año a ustedes, máquina de instalaciones eléctricas, hay 3 leyes básicas, que son la ley de Ohm, la ley de Ohm de los circuitos magnéticos, que se llama la ley de Hawkinson, la ley de Ampere y la ley de Faraday-Lenz. Interpretando la ley de Ampere y la ley de Faraday-Lenz, que sería la ley también depende porque a veces por ahí se interpreta una ley y dice, este es francés o este es inglés o este es italiano, porque todo corresponde a la Comunidad Europea. Entonces son ellos los precursores en las experiencias prácticas teóricas. Entonces, en este caso particular, puede ser el teorema de Leblanc o las fuerzas de Lorentz, depende de los estudiantes que tenga presente en este curso. Si hay alguno que ha hecho alguna parte de ingeniería, algunos años, después, bueno, por X razón dejó y ahora se ha incorporado a la parte de mecatrónica. Pero la ley de Ampere y la ley de Faraday-Lenz son sagradas para el ingeniero Maximiliano. No interpreta física y eléctricamente, no de memoria la ecuación, sino desde el punto de vista físico-eléctrico. De ahí puede sacar cualquier ecuación. Entonces, interpretando física y eléctricamente estas leyes, las máquinas son bastante sencillas, no son complicadas. Dependerá de la forma y el tamaño de la máquina, un motor, un generador, un transformador, para un uso específico. Tendríamos el uso común para la gente, un transformador común
220, 12 voltios, 220, 24 voltios, 220, 110 voltios, pero hay otros transformadores que son muy específicos para una determinada aplicación, como los motores o los generadores. Entonces, pero el principio de funcionamiento es el mismo. Y en la parte de instalaciones eléctricas, bueno, me manejo con lo actualizado, eh, dentro de lo que es lo que exige la norma en este caso. En el caso particular del ingeniero Maximiani, su señora se llama Norma. Entonces, lo que dice la norma es sagrado. Yo soy perito judicial, provincial y federal. He hecho varias pericias y cuando va el ingeniero a hacer la pericia, eh, tiene que contestar un preguntero del juez. El juez normalmente no va a la pericia, al lugar físico. Para eso tiene sus emisarios, que en este caso son los peritos oficiales. O puede ser también perito de parte, donde yo estoy defendiendo a algún cliente. Y bueno, el juez normalmente le da al perito un cuestionario que lo tiene que llenar, hacer el informe, y en las preguntas normalmente el juez lo que hace referencia a que al día del accidente, del incidente, cumple o cumplió, ya sea las personas que trabajaron o el lugar físicamente el establecido, cumplió con las normas vigentes a la fecha del accidente. Tiene que ser siempre anterior al accidente, no posterior. Y entonces, ¿qué significa esto? Que si usted hace las cosas bajo norma, es probable que pueda tener algún error por omisión, pero es muy difícil. No es lo que le gana el tiempo en la instalación eléctrica, bueno, lo dejamos así, después lo arreglamos. Pero si usted cumple con las normas y las especificaciones técnicas de la prestadora de servicios eléctricos, en este caso sería Córdoba EP, o Edenor, Edesur en el norte, o Edesalve en San Luis, me estoy acordando de algunas prestadoras, la de, no sé cómo será la del sur o cómo será la del norte. Usted cumple con las especificaciones técnicas de la prestadora de servicios eléctricos, la que le está por conectar el medidor, y la AEA y el ente regulador de los servicios públicos, es muy difícil que tenga accidentes. Siempre es preferible una demora en la entrega, en la conexión de algún circuito, hasta tanto no lo revise, no lo verifique y lo controle. Bueno, eso sería en aspecto general la parte de que nos toca este año, que es la de máquina e instalaciones eléctricas. No sé si hay alguna pregunta. Voy a pronunciar. ¿Qué alumnos hay en el grupo que ahora tengo 27? ¿Qué alumnos hay en el grupo que son matriculados, electricistas matriculados, categoría 3? ¿Hay alguno acá del grupo? Yo en su momento hice el curso, pero la ARCEP nunca me dio la habilitación, o sea que algo de idea tengo. ¿Y por qué no le dio, si estaba desesperado para dar el visto bueno a toda la gente que había hecho el curso y demás, según tengo entendido? Eso es algo que, bueno, no lo puedo explicar. Pero bueno, fui allá a la ARCEP en la dirección vieja en la que estaba y después justo fue la época que se mudaron. Ah, Pero no sé, he ido como una vez por semana y ah, ya hace como un año. Es más, gracias al curso yo me enteré de esta tecnicatura. mira, no sabía. No, no, porque tengo entendido que como había que, la ley se estaba postergando, y Sandra Meyer, que es la impulsora de la ley, la gente que no es de acá de Córdoba, Sandra Meyer es una señora que perdió a su hijo y su único hijo varón en un accidente eléctrico, y bueno, como se quedó sin su hijo varón, tiene una hija, una parejita, que entonces quedó con la hija. Y ella no puede tener más hijos, entonces, y bueno, para cómo el hijo, el varón era el más chico de la pareja. Por lo cual empezó a hacer ver quién tenía la culpa, si era la municipalidad, si era la provincia, o era el local comercial que está justo en una esquina, que si no me acuerdo, si no me equivoco, era la O'Higgins y la Javier Díaz. Una tarde, un 24 de diciembre a las 4 de la tarde, escuchen bien lo que digo, el 24 de diciembre
no me acuerdo si era el año del 18, 17, 18, del 17 me parece. Hubo una tormenta, de una lluvia, tormenta con lluvia, porque habían salido la madre con sus dos hijos a tomar helado, 24 de diciembre, que hacía mucho calor. Y ellos vuelven, pero antes de volver, se larga una tormenta, lluvia, la O'Higgins, en una avenida que tenemos acá en Córdoba, esquina Javier Díaz, se había llenado de agua, por supuesto. Entonces esperaron que parara la lluvia y después salieron caminando a su casa. En ese momento salió una persona mayor con unos bolsos de un supermercado y el hijo le dice a la madre, dice, mami, dice, le voy a ayudar a don Alberto a subir el cordón porque no va a poder subir porque viene mucha agua por el cordón de acá. Entonces lo que hace este muchacho se abraza de un basurero, de una estructura metálica que era el basurero, para darle el empujón a don Alberto y la verdad que recibe una descarga eléctrica él y fallece. Y bueno, la mujer empieza a hacer su averiguación y bueno, empieza los distintos juicios, ya sea en la municipalidad, la provincia y al establecimiento en cuestión, porque habían tensado un cártel, por problemas del viento, que se movía mucho, tensado un cártel con alambre a uno era un poste y en el otro al cesto de basura metálico. Entonces este cártel estaba prendido y bueno, tenía un par de tubos fluorescentes. Por supuesto, se mojó, hubo una pérdida de corriente, como no tenía disyuntor diferencial, no tenía buena puesta a tierra el cártel, descargo por el alambre que estaba agarrado al cesto de basura. Y él recibe una descarga eléctrica, tenía todos los pies mojados, por supuesto. Y bueno, y de ahí donde es la impulsora Sandra Melo. Yo tengo entendido que por orden que tenían del gobernador en ese tiempo, estaba de la Sota, y bueno, ahora está Schiaretti, había que tratar de normalizar y darle los cursos a los idóneos para que obtengan el título de electricista matriculado. Por eso me llama la atención. Si ¿usted rindió el examen? Sí, lo rendí. Fue acá en la UTN. O sea, en Ah, mi caso yo hice el curso en la UTN y lo rendí acá en la UTN, en las salas de cómputo. claro. Ah, mira, tendría que averiguar. Es raro, me llama la atención. Bueno, Hola, profe, ¿qué tal? ¿qué tal? Yo sí soy electricista matriculado, categoría 3. ¿Está bien? Bueno, con respecto al manual, hay, si después Sí, usted tiene, son dos manuales que hay. Uno salió primero uno y después salió el otro. Hay una diferencia de 4 o 5 hojas, me parece. Es uno de tapas verdes y el otro de tapas azules. No me acuerdo si el de tapas azules es el último. sí, yo tengo en PDF tengo todos los libros. Ah, bueno, porque los que han hecho curso, después yo tuve un alumno también que no me acuerdo dónde lo hizo, si lo hizo en la Nacional el curso, y me dice, Maximiliani, tengo la papa para usted. Tengo un montón de PDF de los cursos que dieron en la Nacional. No sé si serán esos PDF. Me Sí, salen, sí, yo lo realicé por el aula virtual de la Universidad Nacional de Córdoba y después fuimos a rendir a la Facultad de Arquitectura, se ah, tomaba el examen. O sea, se puede hacer para el que lo quiera hacer, lo puede hacer de forma virtual. bueno. Bueno, con respecto a la información, después nos vamos a poner en contacto. Yo le voy a ir pasando lo que tengo y a ver si está actualizado eso. Yo no me acuerdo cuándo lo hizo este muchacho. Por la duda que haya alguna modificación. No, no se olvide que esta es una ley nueva. Entonces ha tenido alguna, ya tiene dos manuales. O sea, no alcanzó a salir en 2 o 3 años la ley, tiene dos manuales. Pero hay una pequeña Sí, diferencia. sí, sí. Y después, bueno, de todos los PDF yo tengo, un alumno me pasó todos los PDF que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, la tengo, pero la de Córdoba es la que tiene. Después le voy a pasar y después paso el primero por el grupo y después usted me dice, ah, Maximiliano, es justamente lo que yo también tengo y está actualizado. Eso sí lo voy a pedir. Bueno, perfecto. Sí, sí, yo voy viendo qué Todo lo información que tengo y si tengo algo más.
Está bien, está bien. Todo lo que yo tengo de información para el alumno no me guardo nada, al contrario. Yo pongo toda la carne en el asador. Después el alumno come o la mordeja, o la chorizo, o la morcilla. O el vacío, la costilla, o el matambre. Después usted elige. Por supuesto que si come de todo va a ser mejor porque se va a llenar la panza. Y acá va a llenar el cerebro. Eso es lo más importante. Eso es lo que sí. Ahora, bueno, está medio difícil llenar la parrilla con todo, pero bueno. Imagínese, yo tengo 6 hijos, más 3 nueras y 3 yernos, más mi mamá, mi señora, yo y algún vecino que siempre viene. Entonces se complica para llenar la parrilla. Todo lo que tenga que hablar de los distintos temas para los puntos que tenemos que ver, todo lo que es información no hay ningún problema. Yo, justamente ayer fue el de 2M2. Y bueno, después de la tarde le paso las cosas. Profe, no pase tanto, si el fin de semana es corto, dice. Porque el ingeniero Maximini dice esto, para mi estudiante, alumna o alumno. Siempre sabe, escucha Maximiani acá que una de las hijas le dice al novio, no, mi amor, dice, este fin de semana me duele la panza, no voy a poder salir. Así que me voy a quedar en casa. Entonces se me prende la lamparita y digo, mi hija va a ponerse a estudiar. Y eso es lo que tienen que hacer los alumnos. Fin de semana, la novia le duele la panza o tiene desarrollo los vientres, dice, no podemos salir, mi amor, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Electrotecnia 2. Agarra los manuales, agarra los apuntes, agarra los PDF y Electrotecnia 2, masa, le da masa a Electrotecnia 2. Nada más que mi hija, ¿qué es lo que hace? Termina de hablar con el novio y después habla con las amigas. Hacen la previa en algún departamento y pica llanta, baila. Pero eso no lo hacen mis alumnos. Fin de semana largo, fin de semana corto, tiene que estudiar electrotecnia 2, la materia más importante que usted tiene. Las otras materias son de relleno, así siempre sabe decir Maximiliano. La de Carlos Centeno también es de relleno. Acá la materia más importante es electrotecnia 2. Es la que le va a dar sustento económico. Si no aprenden a hacer una instalación eléctrica, ¿cómo va a ser un circuito mecatrónico? ¿Cómo va a ser un circuito electrónico? ¿Qué diferencia hay entre un electricista y un electrónico? El electricista siempre habla en kiloamper, kilovoltio. Y el electrónico, miliamper, milivoltio. Que a veces ahora hoy en día con todo este sistema de iluminación de LED se me complica porque tengo que agarrar el tester, que es un instrumento que el electricista antes no lo tenía. Siempre tuvimos lo que se llama una pinza volamperómetro. Entonces medimos ohm, tensión y corriente. Y ahora, con estos elementos que son de baja tensión, tengo que estar usando un tester, porque son valores muy bajos de tensión y de corriente, que la pinza amperométrica no los mide, sino tengo que estar rulando la pinza, los extremos de la pinza amperométrica 10 veces, 10 vueltas, generar 10 espiras para ver un valor de corriente en una carga de lámparas LED. Así que no van a decir nada al otro docente, si no me van a cortar la cabeza. Así como decir eso, Maximiliano. Electrotecnia 2, fin de semana, porque la novia o el novio le duele la panza y no puede salir. Y de esa forma termina el semestre y aprueba, saca más de 6, entrega el apto eléctrico de su casa, habitación, departamento, donde esté viviendo. No hay ningún problema. Y vamos a ver cuáles son los problemas, las observaciones que tiene para el apto eléctrico. No sé si hay alguna pregunta, algo. Yo tengo una, pero capaz que me estoy adelantando un poco. Al principio habíamos visto un grupito de 3 cosas antes que empezara las clases. Arriba había unas resistencias, a la derecha unos capacitores y a la izquierda distinguí una bobina, pero no puedo distinguir bien qué es lo que era. Básicamente, espérate que no vamos a la cámara, espérate que vamos despacito y tranquilo, sin nada, pero eso, no, esta es la cámara que tengo para mostrarle los distintos elementos y componentes a medida que voy hablando y vamos analizando los temas. Es lo que, después lo otro que puede haber visto, ¿qué pasa? Que no sé,
estoy viendo la pantalla mía porque tengo el celular que lo utilizo al celular para ver lo que están viendo ustedes, para estar en forma sincrónica, porque a veces me ha pasado sin usar el celular, que yo estoy hablando un tema, no sé, puedo cortar el micrófono porque ahí entro. Tengo el celular y bueno, lo tengo conectado, que es de Carlos Maximiani, debe salir por ahí. Está apagada la pantalla, lo utilizo yo para ir viendo lo que ustedes ven, o sea, como un alumno más. Estoy viendo a ver entonces, a medida que voy mostrando las cosas, a veces por ahí espero un rato, hasta ahora, estoy usando la cámara voy a usar la cámara no, bueno, ahí aparezco yo, y acá deben compartir, tengo para compartir el mismo mi grupo. En este caso, eso lo ven ahí. Sí, yo lo estoy viendo en el celular. Sí, sí. Sí, sí, se ve bien eso. ¿Qué es lo que ven ahí ustedes ahora? Campo magnético producido por un imán. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, se escucha. Sí, ¿Me escuchan ustedes? Hola, hola. Sí, se escucha fuerte y claro. Sí, se se escucha. escucha. Un imán, profe. ¿Me escuchan ustedes? Hola, Sí, hola. fuerte y Sí, claro. sí, me parece que usted nos escucha a nosotros. Ah, me parece que no nos está escuchando. ¿Me escuchan ustedes? Fuerte y claro, pero parece que usted no nos escucha a nosotros. Ah, no, que tenía apagado porque tengo los parlantes acá. No sé cuál es el problema. Se me había apagado el parlante. Tengo una extensión de parlante también. Ah, está. Ahora está. Bueno, lo que estaba mostrándole, vamos, la brújula, no, pensé que se me había cortado el internet. Ahí lo que están viendo es en una cámara, a ver ahí, todavía le falta. Ya empezó la función de compartir las pantallas. El imán y la brújula, ¿lo ven? Ese, ahora sí. Sí, se ve. El imán, ¿Está el bien? campo magnético y la brújula que indica el sentido. Y después la otra es los componentes. ¿Ellos también lo ven o no? No, También, tienen que ver. Ah, ¿también lo ven? Bueno, al menos yo Sí, lo veo. Sí, se ve en está, la pantallita más está, chica, sí. bueno. Vamos a empezar por el primero. Esto lo vamos a dejar compartir. Porque acá tengo de alumnos que han hecho electrotecnia 1 con uno y otro profesor, o todos han hecho con el mismo profesor, ¿y cómo se llama? La verdad no me acuerdo de eso. Jorge Costero. No. Todo, me voy a poner acá. Con Iván Martínez, profe. Yo lo hice con Iván Martínez. Bueno, vamos a poner acá. No tengo que venir de nuevo. Quizás no quiera. Bien anotado.
Vamos a poner la pantalla que está acá para el problema. Entonces tendría, y igual, vamos a trabajar en continua primero sobre eso. Básicamente tenemos tensión continua y tensión alterna. Esto como para entrar a la parte de electrotecnia 1 y para ver a ver si tenemos el mismo nivel, ya sea uno o el otro curso. Estos tres componentes que tenemos acá en pantalla, sería, lo vamos a dejar uno, después el otro, vamos a abrirlo, separarlo. No importa el valor, eso es lo que, no me afecta el valor. Algunos pueden calcularlo y demás, no hay ningún problema. Dentro de la naturaleza y de los componentes básicos que vamos a ver para generar algo, porque esa es la especialidad nuestra, inventar, generar algo para beneficio y uso y costumbre del común de la gente. Entonces vamos a generar una estufa eléctrica, un motor, conductores para la instalación eléctrica, la generación de la fuerza electromotriz, dependiendo del método y la forma. Y todos estos elementos los vamos a representar con tres componentes, tres elementos pasivos básicos. El resistor. ¿Qué significa el resistor? Que transforma la energía eléctrica, o sea, aplico tensión, circula corriente y a través de este material que puede ser níquel, cobalto, ¿cómo se llama? Wolframio, cualquier elemento de la tabla periódica que tenga la característica de transformar la energía eléctrica en calor. Entonces, transforma la energía eléctrica en calor. Todos aquellos procesos productivos de funcionamiento, de motor, transformador, generador, conductor y demás, que circula corriente y produce calor, lo vamos a representar por un resistor, por una resistencia. Por eso los circuitos equivalentes que han estado viendo, los circuitos resistivos, el inductivo, el capacitivo, han estado calculando valor de tensión y valor de la corriente. Si tengo tensión, calculo el valor de la corriente, o teniendo algunos parámetros, calculo el valor de la resistencia. Entonces, el componente básico sería el resistor. Transforma la energía eléctrica en calor. Esa energía no se recupera, se libera al medio ambiente. En el caso particular de la ecuación que he incorporado ahí sobre la pantalla, dice I igual a E sobre R. Y ahí se nos presentarían tres casos. El ingeniero Maximiliano tiene tres hermosas hijas. Entonces pone 3, 6 o 9. Y vamos a ver tres casos particulares. Y la respuesta de parte de ustedes. Si R es igual a 0. Ohm. Bueno, listo. Vamos a tener, no tengo el signo de ohm, así que vamos a tener que poner mayúscula. Vamos a ver si puedo tener una flecha. No puedo tener una flecha. No. Después tendría si R es igual a R sub N. Sería, vamos a poner minúscula. Ohm. Usé el mouse. Y después tendría cierre igual a 9. Acá lo que estoy haciendo son dentro de la ecuación de la ley de Ohm, voy al valor de resistencia nominal de un circuito y después me voy a los extremos. Normalmente siempre para determinar algún proceso, uno multiplica o divide por 10. Entonces, de acuerdo a la causa, tengo el efecto. En este caso voy a tener la R nominal de cualquier circuito. ¿Qué valor de corriente voy a tener? Si la R vale 0 ohm o la R
es igual a infinito. Vamos a poner o entre paréntesis muy grande. Entonces sería, teniendo la ley de Ohm arriba, el valor de la tensión, en este caso puse la mayúscula, que es el valor, son todos valores escalares acá, valor de la tensión continua, que es un valor constante en cualquier instante de tiempo. El valor de tensión que usted quiera, Maximilian y maneja. Me parece que los que son electrónicos, mejor que yo, van a estar ahí me acercan el valor, 3,3 voltios en los microprocesadores, 3,3 voltios a 500 kilovoltios, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff y la ley de Joule se cumple. La ley de Hawkinson, la ley de Faraday y la ley de Ampere se cumplen. O sea, Maximilian no maneja un valor de tensión y dice, no, esto es para 220 voltios, esto es para 380 voltios. No. Los valores de tensión normalizados va a ser a partir de este año, el año que viene ya se está unificando en la Comunidad Europea, es 230 voltios, fase neutro, y 400 voltios entre fase y fase. No hablar de 220 y 380, sino 230, 400 voltios. Si algunos se fijan, algunos productos últimos que ha comprado y ve el catálogo o en la misma máquina, en el componente o elemento, le dice, si es un elemento monofásico, le dice 230 voltios. Y si es trifásico, le dice 400 voltios. Entonces, cuando hablamos de la y más ahora en continua, que bueno, van a tener varios valores de tensión, dado que se viene el auto eléctrico, la moto eléctrica, las placas solares, son fuentes de energía en corriente continua, más algunas otras cosas que andan dando vueltas como generador de continuo y demás. Entonces nunca hablo de un valor de tensión específico, el valor de tensión es cualquiera. Entonces ese lo tenemos como un valor determinado, usted le pone el valor que quiera. Lo que sí, acá voy variando el valor de R. Entonces, ¿qué sucede? Si en un circuito donde tengo una tensión del valor que usted quiera y un valor de resistencia, donde tengo la resistencia nominal, decir, bueno, la resistencia para estufa eléctrica es de 50 vatios, 500 vatios, el valor que usted quiera. Un valor de resistencia nominal. ¿Qué significa con el valor el resultado final de la ecuación? La corriente sería la corriente, si alguno contesta, le voy a agradecer. Se llama la corriente nominal. Y voy a calcular mis conductores, mi toma corriente, mi seccionadora, mi interruptor, a esa corriente nominal. Y la corriente nominal es la corriente que calculo en función de la carga. En este caso estamos hablando de un calefactor, como referencia a un resistor. Un calentador de agua, una estufa, un caloventor, por ejemplo, que está conjuntamente con el ventilador. Pero predominantemente el valor es el de la resistencia. Entonces, tengo un valor de resistencia nominal. El valor de la corriente va a ser la tensión dividido la resistencia nominal. La corriente va a ser la corriente nominal. Y el circuito va a estar funcionando acorde a esa corriente nominal, porque en función de la corriente va a calcular la sección del conductor, el interruptor, los elementos de protección y maniobra. Disculpe, le hago una Estamos pregunta. bien. Disculpe que me interrumpa. ¿A qué le llama usted la corriente nominal? ¿Sería la corriente eficaz? ¿El valor eficaz? Estamos acá en corriente continua. La corriente nominal es la corriente que va a tomar el componente en corriente la que continua. toma. Sí, sí, Lo sí. otro es alterna. Por eso dije, pongo la E primero. Está bien, está bien. No hay preguntas tontas, sino alumnos que no preguntan. Está bien, gracias. Estudiantes que no preguntan. Empiezo con corriente continua y después pasamos a corriente alterna. Por eso puse la E. Si fuese corriente alterna, tendría que colocar donde está la E,
poner la U y donde está la R, tengo que poner la Z. Claro, claro, sí, sí. O poner U sobre Z o U por Y, admitancia. ¿Saben lo que es la admitancia? La inversa de la impedancia. La admitancia por los circuitos paralelos y la impedancia por los circuitos serios. Entonces podría poner, que después uno lo hacemos, pero no nos vayamos del tema, porque si no empieza a aparecer ya más cosas en alterna y por ahora quería analizar esto, que es cómo tomo Maximen en los exámenes. Entonces aplica la ley, ¿sabe la ley 2? Bueno, explique. R igual a 0, R igual a infinito y R igual a R nominal. Desarrolleme analítica, física y eléctricamente la ley. Y eso es lo que estoy haciendo. En este caso para corriente continua, donde tengo una batería que tendría esta fuente de batería cualquiera, poniendo las que encontré ahí, porque tengo un mensaje que he puesto algunas cosas de ayer, la clase de ayer y bueno, de anoche también en otra materia. En eso sale una fuente continua. Entonces tengo E sobre R. En el caso que sea R igual a R nominal, que el cálculo es decir, bueno, esta resistencia, a ver, levante esta dice 1 vatio y ¿cuánto son? Tendré que traer un tetra, que no lo puedo ver. Esta me parece de ser 2 vatios, en 1 vatio y debe ser 3 ohms. 2 ohms seguro. Entonces tengo, esta otra, bueno, son con los indicadores de los ohms. Entonces digo, bueno, la resistencia nominal es 3 ohms. El valor de tensión, el valor que usted quiera, 12 voltios, 120 voltios, 1200 voltios, no me interesa. Lo que sí me interesa es que si tengo un valor de resistencia con un valor de tensión normalizado, en el caso particular de las domiciliarias, sería, antes se usaba tensión continua, después se dejó de usar, sería 200 voltios, que son los motores en las máquinas, 250 voltios en las máquinas de continua. Hay 400 voltios en máquinas de continua. Tendría un valor de corriente nominal, porque la tensión es la fijada, normalizada, nominal. La resistencia es la resistencia nominal que tiene el componente o elemento, por lo cual la corriente va a ser nominal. Y el circuito lo va a generar usted en función a esa corriente nominal, va a circular la corriente nominal, los cables no van a calentar, los elementos de protección y maniobra van a actuar si se produce algún defecto anormal de ese valor de corriente nominal. En cambio, si el valor de la resistencia es 0 ohm, ¿qué va a suceder con el valor de la corriente para la tensión que usted quiera? 12 voltios, 120 voltios, 1200 voltios. Tiende infinito. Es un valor infinito. La R0, la corriente infinita. ¿Qué significa eso en un circuito eléctrico? O desde el punto de vista físico-eléctrico, que la corriente es infinita. La corriente es muy grande. Un valor muy grande. Infinito, un valor muy grande. ¿Qué significa eso? Un cortocircuito en el circuito. Hay un cortocircuito. Tengo resistencia 0, por lo cual aplico el valor de tensión que sea a un circuito que tiene una resistencia 0, la corriente es elevada, es infinita. ¿Qué significa eso en un circuito eléctrico? Que un cortocircuito, no conecte ahí porque hay un cortocircuito aguas abajo. ¿Está? Y el otro caso sería, el otro extremo sería que la resistencia es infinita, la resistencia es muy grande. ¿Qué significa eso para un electricista? No va a circular corriente porque evidentemente 1 sobre infinito es 0. El valor de la tensión que usted quiera dividido infinito, un número muy grande, le va a dar 0. Significa que por ese circuito no va a circular corriente. ¿Qué significa eso? Que el circuito está abierto. Entonces tenemos 3 condiciones para 3 valores de resistencia. Circuito abierto, cortocircuito y circuito nominal, circuito normal.
que cuál de los tres es lo que usted quiere para que tenga beneficio económico y pueda llevar la moneda a la casa y compre el lazo para el fin de semana. Que el circuito sea con su corriente nominal, porque usted lo calculó para ese valor de corriente. Por ejemplo, el ingeniero Maximiano, no sé, los que son electricistas matriculados, qué valor de corriente utilizan para los milímetros cuadrados. Maximiano, como tiene 6 hijos, dice 6 amperes por milímetro cuadrado. Tienen que generarse sus propias reglas mnemotécnicas. ¿Qué cable me hace falta para 35 amperes? Bueno, 35 dividido 6, ¿cuánto sería? 6 milímetros, 5, no me va, 6. Y bueno, che, ¿qué tal? No, pero tengo casi 200 metros. Ah, las cosas cambian. Bueno, hace un análisis. Pero básicamente sería una regla mnemotécnica, los que son mecánicos, los que son electrónicos y los que son electricistas. Siempre hay que ir generando sus propias reglas mnemotécnicas. Pregunta que hago, ¿qué resistencia tiene el cobre, el aluminio, el oro y el platino? ¿Cuál es el valor de la resistibilidad? Y es un valor que ya tienen que conocerlo básicamente, o tener una diferenciación. Y los alumnos no lo tienen. ¿Cuál es el valor de la fundición? De donde se funde el estaño, el aluminio, el cobre y el hierro. Y son valores aproximados que tendrían que tener ya en la memoria. Y así un montón de reglas mnemotécnicas. Entonces, Maximiliano se le complicaba y para acordarse de todas esas cosas, de todas las materias que tiene en la carrera, hacía alguna similitud con algo, porque si no... Entonces, bueno, el aluminio, el estaño funde a 200 y pico grados, digo, bueno, 300, 300, 600, 900 y 1200. Después veremos si tiene en el hierro carbono, tiene más carbón, menos carbono y más. Pero más o menos tener una idea aproximada, tener un valor de referencia. En el caso particular de la resistibilidad del cobre, el aluminio, el oro y el platino, yo le busqué los valores en función de la fecha de nacimiento de 4 personas muy importantes en mi vida, que son mi madre, mi padre, mi suegra y mi suegro. Y coincide en la fecha de nacimiento con los valores de la resistibilidad del cobre, el aluminio, el platino y el oro. Evidentemente que ya pueden estar haciendo su propio análisis de cuál es la ubicación que tiene cada uno de los familiares directos de Maximiano. El oro y el platino, mi mamá y mi papá, y el cobre y el aluminio, mi suegra y mi suegro. Bueno, eso después lo mezclan ustedes como más les convenga. Siempre utilizar algo de referencia para las personas que están en la calle, ya sea trabajando de forma dependiente o independiente, hace un cálculo mental medio instantáneo o aproximado, decir, esto cómo es el asunto, cuánta temperatura tendré que colocarle, qué sección de cable tendré que poner acá, qué nivel tendré que utilizar en esto, cuántos conductores tendré que poner acá. Siempre hace referencia a un elemento de reglas mnemotécnicas. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algún comentario? ¿Alguno tiene reglas mnemotécnicas? Que la del cobre es 0.0. No le escuché. 0.0171 y encuentro como 0.0175 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. Está bien. Hablamos de cobre. Está bien. La diferencia entre el cobre y el aluminio en lo que es resistibilidad, lo que es peso y lo que es plata, ¿usted sabe cuánto es? ¿Cuántos hijos totales tiene ingeniero Maximiliano? El 60%. Aunque usted no lo crea, todo tiene relación. Y en este caso, el cobre y el aluminio, la diferencia de peso es 60%. En plata, el 60%, y en resistibilidad, el 60%. O sea que si usted cambia un conductor de 10 milímetros de cobre a aluminio, tiene que colocar un cable mínimo de 16. Si puede ser 25, mejor. Pero mínimo de 16. Y básicamente es una relación mnemotécnica que de a poquito tiene que ir generándola a usted mismo para cuando trabajen en forma dependiente o independiente.
tienen su patrón o ustedes mismos son su patrón. Porque el que tiene uno mismo el patrón, el que va a tener va a ser el comitente, que es el que le va a exigir bueno, bonito y barato el trabajo. Bueno, bonito y barato. Las tres BB. No la www, acá es BBB. Entonces, ese análisis que estamos haciendo de la ecuación básica y sencilla y fundamental de la ley de Ohm, ¿alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna ampliación que se quiera incorporar? No sé si... Moisés, quiero entrar, Moisés, pero que vamos a hacer, entra un alumno. Me están escribiendo en el chat, pero no escriban tanto en el chat, hablen, así voy conociendo el sonido de la voz. Después cuando estemos en el examen, como también va a ser virtual, voy guardando en la memoria serían las vibraciones de la voz, y de esa forma me voy a acordar, este alumno era preguntón, o este alumno siempre, en cambio este otro no lo escuché nunca. No me va a venir recuerdo. Así que el chat también lo usan, pero no tanto. A veces. No sé qué me pasa, que tengo que abrir otra ventana para el chat. Tengo la sensación que no nos escucha. Debe ser el evento. Tengo todo. No por ahora. Bueno, si no hay ninguna pregunta, seguimos. Y así pasa con las distintas leyes, como la de Kirchhoff y la ley de Joule. Así, con este análisis es lo que el ingeniero Maximiani hace referencia. Vamos a borrar esto. Y vamos a sacar esto de aquí. Bueno, me queda ahora, bueno, esto eran las baterías, tengo los resistores, transforma la energía eléctrica en calor, efecto Joule, y cuadrado por R. Amador corriente está al cuadrado, 3 al cuadrado, 10 al cuadrado, un valor de corriente para el mismo valor de resistencia. ¿Por qué se queman las cosas? Sería la pregunta. Siempre se van a quemar, o por tensión o por corriente. No hay otra forma que se quemen las cosas. O se quema por tensión, porque el producto, el fabricante lo fabricó para, hablamos de tensión domiciliaria, 220 voltios, y usted le aplicó 400 voltios. Un elemento electrónico dice 9 voltios y le aplicó 12 voltios. Entonces, supera el valor de la tensión, perfora la aislación y evidentemente desaparece el componente resistor. Y si fuese por corriente, ¿qué va a suceder? Va a circular más corriente, por lo cual va a tomar temperatura y va a aparecer la ley de Joule, I cuadrado por R, y evidentemente que si es 3 amperes, 3 por 3 serían 9. Si es 5, si es 6, o lo que sea, 10 por 10 son 100, por el valor de la resistencia. Entonces este componente lo sacamos. El otro componente que tenemos es la bobina. En un toroide, en un cilindro, tengo bobinado alambre de cobre o alambre de aluminio, en espiras, varias espiras. Este un color amarillo, este un color verde, con un cierto valor de un pequeño imán tiene este, porque este es una bobina. ¿Sí? Y si no, este otro que es una pequeña inductancia, los que son electrónicos, lo van a ver mejor. Este elemento es el que vamos a representar en un circuito equivalente como una bobina, un espiralado, 3 espiritas, 4 espiras, depende de cómo lo vayan a representar, de acuerdo a lo que ha especificado el docente, el profesor de electrotecnia 1. Uno es como el de la resistencia es como un acordeón. En el caso de la bobina, un espiralado. ¿Y cuál es el concepto físico eléctrico de esta
elemento transforma la energía eléctrica en campo magnético. La energía la almacena en la bobina la almacena en el campo magnético. Y después la devuelve, esa energía en el campo magnético la devuelve en forma de corriente. Y como tiene un valor de tensión, en energía eléctrica. O sea que él almacena, transforma la energía eléctrica en campo magnético. Va a depender, por supuesto, de la cantidad de espira, si es núcleo de aire o núcleo metálico, si en el caso que sea núcleo de chapa, de hierro, silicio, grano orientado, en el caso de los transformadores, hasta 300 Hz. Mayor a 300 Hz, ya el núcleo tiene que ser de ferrita, hierro pulverizado y compactado. Porque si tenemos un elevado valor de frecuencia para las chapas comunes de hierro, silicio, grano orientado, tenemos muchas pérdidas, pérdidas de histéresis y pérdidas por Foucault o corrientes parásitas, que hacen que, como la frecuencia está al cuadrado en estas pérdidas, la frecuencia al cuadrado, a medida que aumenta la frecuencia, aumenta las pérdidas. Está normalizado, siempre por convención, normalizado en valor de no más de 300 Hz. Y después tendríamos el otro componente o elemento que es un capacitor. En este caso, a ver si lo alcanzo a ver. Ya verían en lo electrolítico o no electrolítico, ellos transforman la energía eléctrica que reciben en campo eléctrico. Normalmente el capacitor tiene las dos placas que están equilibradas, ya sean electrones y protones. Cuando uno le aplica una fuente de tensión con una polaridad determinada, en el caso del capacitor polarizado, en el otro caso que sea capacitor no polarizado, las placas quedan cargadas, una positiva y la otra negativa, y de esa forma tengo una diferencia potencial. Esa carga eléctrica después la puedo enviar a un circuito eléctrico para hacer una apertura de un semiconductor. No, me está sonando la... Entonces tendría el tercer elemento, tercer componente, que es un capacitor, que es el que almacena energía en el campo eléctrico. La bobina almacena energía en el campo magnético y el resistor no almacena energía, sino que la disipa al medio exterior. Con ese análisis podemos entrar a lo que es la parte de electrotecnicidad. No sé si hay una pregunta, algún comentario o algo. El resistor, No, por ahora no. está bien, el resistor se opone al paso de la corriente eléctrica. La bobina se opone a la corriente eléctrica, pero con el concepto de a la variación de la corriente eléctrica. Si está creciendo la corriente en la bobina trata de que no crezca. Entonces, la velocidad de variación de la corriente. Por eso tarda un tiempo en cargarse la bobina. Y el capacitor a la variación de la tensión. Por eso tarda un tiempo en tener un valor de tensión igual al de la fuente en el capacitor. Tiene una resistencia, por supuesto, interna. Entonces, es a la variación de la tensión, el capacitor. En cambio, la bobina, la variación de la corriente. Y el resistor, no, directamente a uno le aplica tensión y en el mismo instante de tiempo que le aplica tensión, circula corriente. En la bobina, aplico tensión, tiempo después empieza a circular la corriente. Y en el capacitor no alcanza la tensión que ya empieza a circular corriente, sería el concepto. Para aquellos que estuvieron viendo alterna y en aspecto genérico, evidentemente lo han visto los dos cursos, cuando se hace el diagrama fasorial, teniendo el fasor de tensión y el fasor de corriente en las escalas correspondientes, en la representación fasorial del resistor, la tensión y la corriente están en fase. Fasorialmente hablando, la tensión y la corriente en una bobina, la corriente está trazada a 90 grados.
y en el capacitor está adelantada la corriente 90 grados con respecto a la tensión. Eso lo estuvieron viendo los diagramas fasoriales. Sí, sí. Bueno, eso es importante porque después uno hace el circuito equivalente a través de la representación esquemática del resistor, la bobina y el capacitor, y el diagrama fasorial a través de los fasores. Un fasor es un vector, como el vector tiene módulo, dirección y sentido, pero al vector lo puedo trasladar, no lo puedo hacer girar. Eso es lo que estoy viendo en física. En el caso particular de los electricistas, lo que hacemos es tomamos a ese vector y lo hacemos girar, y nosotros le llamamos fasor. Tienen las mismas características de un vector, nada más que puede girar a una cierta velocidad angular. Y con el giro de los 360 grados podemos trasladar el movimiento rotacional en un movimiento lineal a través de generar la onda de tensión sinusoidal o la onda de corriente en un eje coordenado cartesiano ortogonal, en un eje X, con una amplitud que tendrá de acuerdo al módulo del vector. En el caso particular, ya que estamos, y antes de hacer un pequeño recreo, vamos a anotar acá. Nos vamos al anotador, lo voy a poner acá arriba, ¿no? Y acá tendríamos que I es igual, lo vamos a poner con mayúscula, después lo vamos a ver como es, porque es minúscula. I igual a U sobre Z. Vamos a poner mayúscula. U sobre Z. Vamos a poner acá abajo. Z igual R más sería J entre paréntesis sería L X. Entonces ahí tendría el valor de I igual a U sobre Z, que también lo puedo poner como igual a I mayúscula por Y. Y se llama admitancia. Esto en corriente alterna. Ahora tenemos ley de Ohm en corriente alterna. Igual a U, que es la tensión eficaz, es lo que mide todos los instrumentos normalizados. Tenemos instrumentos para ver el valor instantáneo, el valor medio y el valor máximo. Los electricistas usamos el valor eficaz. El valor máximo lo utilizan los electrónicos, el valor medio, el valor instantáneo. Nosotros como electricistas siempre usamos el valor eficaz. Y el valor máximo se utiliza para calcular la aislación, pero normalmente ya viene normalizado el valor eficaz de la tensión de una casa-habitación o el valor de la tensión, que es tensión eficaz, estandarizado en la República Argentina es 230 voltios, 400 voltios entre fases. Y de ahí después, por raíz cuadrada de 2, saco el valor a un 10%, 1 por 1, 1,1, saco el valor de la tensión de aislación. Entonces tendría U, Z, que es la impedancia, que sería la resistencia en corriente alterna. Y esa resistencia está compuesta por la parte real, resistiva, y la parte imaginaria, la parte de la reactancia inductiva a la reactancia capacitiva. Acá le pongo J, y tengo que poner J en minutos. Le pongo J porque el I que vieron en la matemática no lo podemos usar nosotros porque ya lo han visto en Electrotecnia 1, se mezcla con el I del valor de la corriente instantánea. Entonces usamos el J para no tener problemas. Y después tendríamos que también puede ser igual a I, que es el valor de la corriente por Y,
que es la admitancia, la inversa de la impedancia. Profesor, ahí no sería U por I, no sería la tensión por la mitad. ¿Cómo? Ah, sí, sí, está bien. Ahí, Sí, ahí, U por I. Entonces, en los circuitos serios se utiliza Z y en los circuitos paralelos se utiliza Y. Porque este valor es siempre constante. Entonces digo, si este valor es constante, de acuerdo a la admitancia, sé el valor de la corriente que tengo. Si la admitancia tiene un valor en la inversa de Ohm, en mho. Entonces tengo un valor de admitancia, es directamente proporcional a la corriente. Y en el caso particular de la impedancia se haría Z igual a la parte real y la parte imaginaria. La parte imaginaria está XL y XC, uno sobre el eje positivo y el otro sobre el eje negativo. Dependiendo de cuál de las dos prevalezca, el circuito va a ser resistivo con característica inductiva o resistivo con característica capacitiva. O directamente será resistivo puro. Si directamente saco todo esto, ¿qué significa eso? Que el circuito en corriente alterna, teniendo XL y XC en ohm iguales, directamente la fuente ve al circuito como si fuese resistivo puro. No hay adelanto ni atraso de la corriente porque es resistivo puro. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No sé si puedo algo de acá. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Yo ahora lo que voy a hacer, apago el micrófono y la cámara. No, la cámara no me apaga. Voy a apagar el micrófono. Voy hasta al baño, voy a calentar el agua. Vamos a ver. ¿En cuánto será? Voy a calentar el agua y 5 minutos, 10 y después vuelvo, porque ahora son las... ¿Qué hora son? 8. Las 8. Volvemos a las 8:10. 8:07, más o menos 8:06. 8:10, ahí está. Porque Bueno, para profe.